Bueno, aquí lo hemos platicado en Foro TV, como en todos los medios, en buena parte del mundo, lo que pasó el 17 de julio, cuando se dio la sentencia a Joaquín el Chapo Guzmán, cuando se le dio esta condena, pasar el resto de sus días en prisión. Una condena, además, es cadena perpetua, creo que más 30 años en eso que se llamó el juicio del siglo, que naturalmente concentró pues las miradas de especialistas, pues, de mucha gente que siguió y también de periodistas. Y uno de los trabajos que documentan muy bien lo que se vivió durante ese periodo fue Jesús Esquivel, quien está aquí con nosotros para platicar de este libro, que además editado por Grijalvo, El juicio, crónica de la caída del Chapo, y a quien me da mucho gusto recibir esta noche aquí en La Hora de Opinar. Jesús, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Gracias a ti. Y a ver, cuéntanos primero, es un libro que además lo platicamos ahorita, pues fuiste construyendo día por día, incluso el índice es así, las fechas de las audiencias. Sí. Primero por la oportunidad periodística, que es tener este libro, pues cuando acaba de ocurrir, creo que no ha sido ni el mes, ¿no? De las no, tiene 3 semanas. 3 semanas, o sea, prácticamente estaba saliendo la sentencia y estaba el libro coincidió. Coincidió. Pero es un trabajo, digamos, desarrollado en tiempo real. Ahorita le entramos al contenido, pero platícanos un poco del proceso, porque me parece interesante cómo lo fuiste haciendo. Pues mira, desde que me fui a Nueva York, que iniciaron las audiencias, inmediatamente yo pensé en el libro. No tanto para explicar quién era el Chapo, porque se ha escrito tanto del Chapo, sino para tratar de diferenciar el sistema judicial de Estados Unidos con el mexicano y establecer cuáles son los mecanismos en Estados Unidos para procesar a alguien como el Chapo. Entonces, la idea fue, conforme pasaran las audiencias, tratar de ir avanzando al mismo tiempo en el libro para no olvidarme de algunas frases. Porque aparte cuenta acá que no se permite la introducción de grabadoras. En una corte federal de Estados Unidos, en un caso criminal, no te permiten entrar ni con grabadora ni con cámara. Por eso están las dibujantes, que son las que, pues... y lo que hacías ibas a ir tomando nota. Está basado en 4 libretas que llené por... además, uso una letra muy chiquita por ambos lados de cada página. Son 4 libretas y hago la aclaración que si alguna cita textual no es fidedigna a las transcripciones de lo que ocurrió ahí, sí, advierto, pues son las notas de un reportero. Así es. Entonces terminaban las audiencias, digamos, a las 4:30 de la tarde. Lo primero que hacía era, pues, escribir mi nota para proceso y pasarme unas horas después escribiendo el libro y corrigiendo. Y así durante las 38 audiencias concluye el juicio y me pasé como 1 mes y medio más o menos, ampliándole, corrigiéndolo, editándome y con las transcripciones de las entrevistas, que es el bono que traigo, con William Púrpura, uno de los abogados, que me parece el que mejor papel hizo, y con Emma Coronel. En este proceso, ¿cómo viste a Joaquín Guzmán a lo largo de las audiencias? ¿Fue cambiando la manera en que él vivió este proceso? Porque lo sabemos, él llegó desde el principio con una defensa quejándose de las condiciones en las que lo encontraban, lo tenían detenido, pero concluye con una sentencia que lo mantiene en esas condiciones, incluso peor en esta cárcel ahora en Colorado, ¿no? Mira, yo no lo conocía físicamente, nunca lo había visto en persona. Había tantos años escritos sobre él que tenía la tentación de verlo, ¿no? Lo primero, y de veras que qué bueno que me lo preguntas, se quejaba de las condiciones en las que estaba, que le estaba afectando la salud. Al verlo a mí no me pareció absolutamente nada enfermo, con problemas de salud, ni siquiera con ojeras. Es un tipo bonachón, tragaños, no tiene una sola cana. Recuerdo que la gente, ya sabes, el morbo, se pinta el pelo. ¿Te imaginas en una prisión federal que le van a dar su tinte? A ver, señor Joaquín, píntese. Claro. Sin el bigote, rasurado, muy despierto. Atento siempre. El primer día recuerdo que con la mirada revisó a todos los que estábamos presentes, en primer lugar a los integrantes del jurado, a Emma. Es como lo hemos visto en la televisión, un jurado sentado, 2, 3 filas. Eran 5 filas, eran 18 integrantes, 12 los que dictaminaron el fallo, 6 suplentes, pero los 18 tienen que estar ahí. Los tenía a una distancia de unos 10 metros entre los fiscales y la defensa. Los tenía de frente, porque precisamente esa es una de las características del sistema judicial de los Estados Unidos, que tienen que estar viendo al acusado. ¿Todo el juicio se desarrolló en inglés? En inglés y en español, porque muchos de los testigos hablaban español. Otros decían, prefiero hablar en español, aunque sí entiendo y hablo inglés, como el caso del Vicentillo, por ejemplo, porque me puedo expresar mejor.
Y sí, es que tú sabes que tenemos algunos tecnicismos en español que en inglés Sí, no sí, tienen sí. sentido, pero todo el tiempo estaban los traductores, tanto para los integrantes del jurado como para el mismo Chapo. Se turnaban, el Chapo tenía 4. 4 traductores Sí, que a lo porque largo son de por las tiempo, audiencias, ya. son empleados de la corte. Ya. Entonces les pagan por horas y se van turnando. Entonces dices, el primer día llega, lee la sala, digamos, y luego cómo va cambiando a lo largo Y de las luego, ya audiencias. conforme empiezan los testimonios, una vez que presentan los argumentos de la defensa y de la fiscalía, vienen los testigos. El Chapo estaba muy pendiente de estas gentes, tomaba nota en unos cuadernos amarillos, tamaño oficio. Siempre lo veías muy atento, tomando nota, sin dejar de mirar al jurado cuando, por ejemplo, hablaban de algo grave que hizo él, para leer las reacciones. Y eso supongo que se lo explicaron los abogados. Trata de sensibilizarlos, y siempre pendiente de Emma cuando podía. Y se fue familiarizando incluso con los rostros de nosotros, porque hubo ocasiones que como que se daba cuenta quiénes iban todos los días a todas las audiencias, intentó hasta incluso saludar, y pues uno se hacía tonto, ¿no? Imagínate, Sí, claro. además no se puede hacer eso en una corte Había federal. dentro del, digamos, para entrar tenías que tener algún tipo de acreditación. Sí, con anticipación, no recuerdo si 15 días antes de que iniciara el juicio, se solicita la acreditación, tienes que, como reportero, tienes que presentar otras credenciales. Y nos dieron una del caso, con el título del caso que decía todas las fechas, es decir, para que asistieras a todas las audiencias y hasta la sentencia. Y con esa y otra credencial de prensa. Te revisaban abajo los marshals, que son los que resguardan todas las cortes federales, y te hacían todos los procedimientos de revisión, ¿no? Que eran Oye, 2. un juicio carísimo para el Estado, digamos. Creo que hablaban de 50 millones. No sé, se me hace que se exagera, porque la mayoría de los testigos pues están presos en Estados Unidos. Era nada más transferirlos de estado a estado Haya por la protección seguridad. para el jurado. Digo, excepto con casos importantes, ¿no? Como el Vicentillo, como el Rey Zambada, como los Cifuentes Villa o Chupeta, que son criminales de alta peligrosidad, que sí, por todo el movimiento. Tal vez lo que se gastó más, que me pareció exagerado, fue en la protección a la corte. Por eso al inicio yo parecía que iba a llegar un comando de Sinaloa a rescatar el Chapo en pleno Brooklyn, Nueva York. Imposible, exageraron. Y yo creo que era parte de esta imagen que quería expresar la DEA y el gobierno de Estados Unidos, de que era un criminal de altísima peligrosidad. Cuando platicas con Emma Coronel en la entrevista que publicas, le preguntas si se siente traicionada y haces algún recuento de algunos de los testimonios que se fueron presentando. ¿Cómo fue esta parte donde pues hablas de un personaje que fue cabeza de una de las organizaciones criminales? Una de las cabezas. Una de las cabezas de una organización criminal. ¿Y cómo se da la relación con los diferentes testimonios, con los testigos que van presentando? Mira, a mí me sorprendió la manera con la cual me responde Emma, como si estuviéramos hablando de que esto es normal. Porque yo sí noté mucha familiaridad entre Dámaso López Núñez, el licenciado, y el Chapo, su compadre. Además dijo, yo soy padrino de una de las mellizas de sus hijas, que son la adoración del Chapo. Y a Emma, eso es lo que le quise cuestionar, se sintió traicionada. Y la respuesta es que entendemos lo que están haciendo. Como diciendo, si al Chapo le hubiera tocado estar en el banquillo de los testigos, lo mismo hubiese hecho. Incluso me menciona así como con un maternalismo o paternalismo en el caso de Dámaso. Pues entiendo que se tiene que defender porque está su hijo en la cárcel, como si fuera su hijo una persona que lo detuvieron por un accidente automovilístico. Estamos hablando del mini licenciado, un gran narco, ¿no? Y ahí es cuando entiendes que existen reglas no escritas entre las cúpulas de mando de este tipo de organizaciones criminales. Porque había otros narcos de mucho menor nivel. ¿Y se notaban esas jerarquías? Ah, sí, claro. Nada más en los saludos y en las miradas que intercambiaba el Chapo con ellos. Había unos que los quería intimidar con la mirada, los observaba, y a otros se dirigían a él, mi compa Chapo, mi compadre. Obviamente el Chapo no hablaba, pero hacía movimientos así como de saludos, pero un saludo respetuoso, ¿sí me explico? Sí. O intercambios así como de alianza, de que te entiendo, tú eres hijo de el verdadero capo de capos, que es Ismael El Mayo Zambada y no el Chapo. Esas circunstancias
era para mí importante retratarlas en crónicas, porque de qué otra manera las pintas si no hay evidencias en videos ni fotografías, ¿no? Y muchas veces las dibujantes hicieron, yo no sé si por el morbo, pero algunos dibujos muy grotescos de los que estaban dentro de la sala del juez Brian Cogan. En tu opinión, y es algo que platicamos en otro momento con especialistas que seguían el caso, de este caso se desprende mucha información. Los testimonios, es una tarea pendiente. Eso te iba a preguntar. A ver, ¿qué seguiría en tu opinión? Y yo diría, no solo para las autoridades en Estados Unidos, sino para las propias autoridades mexicanas, porque buena parte de lo que ahí se cuenta son cosas que pasaron en México, no necesariamente en Estados Unidos. Estados Unidos ya cerró el capítulo del Chapo, se acabó el corrido. Con la sentencia y el traslado a Florence, Colorado, por ellos ya le pusieron punto final al expediente Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, se acabó. La tarea es para el gobierno mexicano. A lo largo de las 38 audiencias, todo el juicio, se presentaron demasiadas evidencias. Nos informa la Fiscalía que de las decenas de grabaciones de conversaciones telefónicas que presentaron como evidencia, se están guardando miles. Sí, pasaban ahí. Es cuando, por eso al Chapo ahí ya no tuvo escapatoria cuando lo escucha el jurado dar órdenes de trasiego de drogas. De eso estaba acusado. Fotografías, en fin. Y además, pues escuchas testimonios que los puedes poner con credibilidad o sin credibilidad, pues son criminales que tratan de salvar su pellejo y quedar bien con la Fiscalía para que les reduzcan las sentencias, ¿no? Pero te mencionan la corrupción a un nivel hasta la presidencia. Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública, y lo mencionaron varias veces. Al Chapo hablando con comandantes de la Policía Federal, dando órdenes como si él fuera su jefe, hablando de gobernadores, hablando de presidentes municipales, que muchos ya ni han de estar. Pero es una trama que no está resuelta. La obligación, desde mi punto de vista, del gobierno federal mexicano sería darle seguimiento a todas esas pistas. ¿Por qué? Porque ahora que sentenciaron el Chapo no se acabó el narco. Seguimos sumergidos en una gran inseguridad en el país y el gobierno federal, aunque no sea el responsable de todo lo que está ocurriendo, tiene la obligación constitucional de darnos las garantías a todos los mexicanos e investigar. Si le solicitas a Estados Unidos, si supuestamente está esta cooperación consciente, todas las grabaciones que no nos presentaron las evidencias, porque el juez aclaró, lo de la corrupción a mí no me interesa. El acusado aquí está de narcotráfico y yo sé lo que me ahí está la información para que... Sí, por eso, las que no presentaron, claro, se las solicitan al gobierno de México. Quieren la lana, pues a ver, enséñenme otras cosas, ¿no? Claro, y entender esa red que le permitió operar durante tantos años. Sin corrupción, pues no se entiende el narcotráfico. Claro. Imagínate que el hijo del Mayo Zambada, que para mí es el verdadero capo de capos, el jefe del cártel de Sinaloa, te dice en el testimonio: yo fui a Los Pinos a hablar con el jefe del Estado Mayor Presidencial para que dejaran de molestar a mi mamá. Hasta ese nivel. Sí, eso por lo menos tiene que ser investigado. Claro. Ya sí es cierto, no es otra cosa, pero por lo menos tendría que ser investigado. Jesús, tú tienes muchos años de periodista. ¿Qué te sorprendió? ¿Hubo momentos que a lo largo de las diferentes audiencias te llamaran la atención, te sorprendiera lo que se decía, las reacciones? Sí, dos cosas. Primero, cuando capturan al Chapo en Mazatlán, yo a los pocos meses entrevisté a quien lo capturó, a Víctor Vázquez, que ahora ya puedo decir su nombre, agente de la DEA, que estuvo a cargo del seguimiento del Chapo y de la tuta en México. Para eso estaba aquí. Platiqué con él en Tucson, Arizona, me enseñó los videos en su teléfono, las fotografías, y me dijo: no fue la Marina Mexicana, cooperaron con nosotros, pero quienes llegaron al hotel y lo capturamos fueron nosotros, la DEA, la CIA y los US Marshals. ¿En la segunda captura? En Mazatlán. En la primera, la segunda fue en Los Mochis. Los que entraron cuando estaba con Emma. Yo lo publiqué, bueno, hablamos, él iba a escribir un libro, no se hizo, yo sabía toda la historia, vi las evidencias y quedamos en que pues no se iba a publicar porque no hubo la oportunidad, y él quería publicar el libro hasta que se jubilara, ya era muy tarde. Se escapa el Chapo de Almoloya en el túnel. Lo primero que hice fue hablarle a Víctor. Estaba súper enojado y me dijo: que se joda el gobierno mexicano corrupto, públicalo, pero no me cites. Y yo lo publiqué, y como era, pues no estaba yo identificando la fuente,
el gobierno mexicano me desmintió. Pero no hicieron más porque estaban conscientes de que yo sabía. Y cuando lo publiqué le pregunté a la DEA, a las oficinas centrales en Washington, voy a publicar esto, y me dijeron, no vamos a desmentirte, we know that you know, sabemos que sabes, y el gobierno mexicano nos acaba de mostrar que es más corrupto de lo que pensábamos con el túnel. Bueno, se presenta Víctor en el juicio, ya con nombre y apellido. Cuando lo vi, Víctor aquí, y empieza a presentarnos una serie de evidencias donde él parece el jefe de la Marina Mexicana. No sé si viste, hasta hubo videos y fotos, va vestido de marino con un M16, una pistola 45 aquí, y presumiendo, yo iba, yo organicé, yo seguí, moví a la Marina, hicimos una base en Baja California, de ahí nos fuimos a Culiacán, en fin, hasta que lo capturan. Todo iba bien hasta que dice, yo no entré al hotel, fueron los marinos mexicanos, nosotros nos quedamos afuera. Me sorprendió porque estaba mintiendo bajo juramento. Viene Eduardo Álvarez, uno de los abogados, y habla conmigo y me dice, ya habían leído lo que publiqué, y me dice, le dije, nada más pregúntale que si la mano de la cabeza es de Víctor Vázquez, y lo demás tú arréglatelo, pero tú tienes que saber. Lo hizo, lo niega, y encima dice que los agentes de la DEA no portan armas en México. Lo acabamos de ver en un video con un M16, y la fiscalía objeción, y el juez dijo, es el colmo. Entonces le dijo, responda. Y Víctor, ahí se acabó. Bueno, entrevisto a Emma y le pregunto sobre Víctor Vázquez, y ahí lo dice en la entrevista, se me enchinó la piel al escuchar su voz, porque me quería golpear, me hicieron desnudarme delante de ellos, dijo cambiarse, yo vi esas fotografías, y además fueron ellos quienes entraron a agarrar a Joaquín. Corroboró eso. Pues estas son historias que pueden leer en este libro, El Juicio, Crónica de la Caída del Chapo. Jesús, muchas gracias por compartirlo aquí. Gracias a ti por la invitación. Y vale la pena, por supuesto, que lo revisemos con todo detalle. Gracias, Jesús. Gracias a ti. Gracias. Bueno, nosotros vamos a una pausa. Regresando, vamos a seguir con Gerardo Carrasco. Vamos a platicar de la investigación que se realiza ahora desde la Unidad de Inteligencia Financiera a Rosario Robles. ¿Qué es lo que está en juego ahí en esa investigación? Lo platicamos regresando al corte. Esto es La Hora del Final.